¿Qué pasa si te digo que hay un grupo de personas en Europa cuyo ADN es diferente al de cualquier otra persona? Un pueblo cuyo código genético es tan único que los científicos todavía luchan por explicarlo completamente. Su idioma no tiene parientes conocidos, su tipo de sangre es raro y su ascendencia se remonta a la mayoría de las civilizaciones europeas. ¿Quiénes son? Conoce a los Basques, una antigua población que vive en las regiones montañosas de España y Francia. Han sobrevivido innumerables imperios, resistieron la asimilación y llevaron su lenguaje misterioso, euskera, durante miles de años. ¿Pero su verdadero secreto? Está oculto en su ADN. A diferencia del grupo francés, español o cualquier otro grupo europeo, los Basques tienen marcadores genéticos que los distinguen. Los mercado que podrían conectarlos con los primeros cazadores-recolectores de Europa. Pero, ¿cómo es eso posible? ¿Por qué no se mezclaron con otras poblaciones como el resto de Europa? ¿Y qué puede decirnos su ADN sobre los primeros humanos del continente? Para responder a eso, tendremos que profundizar en la historia, la ciencia y la genética, porque la historia de los vascos es diferente a todo lo que has escuchado antes. Vamos a sumergirnos. Los vascos han desconcertado historiadores, lingüistas y científicos durante siglos. A diferencia de la mayoría de los grupos étnicos europeos, no encajan en el típico modo indoeuropeo. Su idioma, euskera, es diferente a cualquier otro hablado hoy, no tiene parientes conocidos, ni origen claro y ninguna conexión lingüística con la lengua española, francesa o cualquier otra lengua europea. Pero su singularidad va más allá del lenguaje, está integrado en su ADN. Durante siglos, los vascos han vivido en las montañas de los Pirineos, entre España y Francia, en un área conocida como Euskal Herria. A pesar de las innumerables invasiones, guerras y migraciones que dieron forma a Europa, los vascos se mantuvieron genéticamente distintos. ¿Pero cómo? La mayoría de las poblaciones europeas han experimentado oleadas de migración y mezcla genética durante miles de años. Desde el Imperio Romano hasta la ocupación árabe de España, la genética cambió drásticamente a través del continente. Sin embargo, de alguna manera, los vascos evitaron esta mezcla genética. Sus costumbres permanecieron intactas, su idioma sobrevivió y su código genético apenas cambió. Es por eso que los científicos los llaman una cápsula de tiempo genética, una instantánea viva del pasado antiguo de Europa. Pero, ¿qué los hace tan diferentes? ¿De dónde vinieron? Para responder a eso, tenemos que mirar tres teorías principales sobre los orígenes vascos, porque su ADN puede tener secretos que desafían todo lo que pensamos que sabíamos sobre la historia europea. Durante años, los científicos han debatido los orígenes de los vascos. ¿Cómo terminaron tan diferentes del resto de Europa? ¿Qué explica su aislamiento genético y lingüístico? Tres teorías principales intentan responder a estas preguntas, pero solo una se mantiene fuerte frente a la evidencia moderna de ADN. Una teoría temprana sugirió que los vascos podrían provenir de la región del Cáucaso, cerca de las modernas Georgia y Armenia. Los lingüistas notaron similitudes entre euskera y ciertos idiomas hablados en el Cáucaso, como georgiano y chechén. Dado que estos idiomas también son aislamientos lingüísticos con gramática compleja y estructuras únicas, algunos creían que los vascos y los pueblos del Cáucaso compartían un antepasado común. Pero los estudios modernos de ADN no apoyan esta teoría. Si bien hay pequeñas superposiciones genéticas, no son lo suficientemente fuertes como para demostrar una conexión directa. Los vascos no migraron desde el Cáucaso, sus orígenes se encuentran en otro lugar. Otra teoría propone que los vascos son descendientes de los antiguos ibéricos que emigraron del norte de África hace unos 4.000 a 8.000 años. Algunos marcadores genéticos encontrados en los vascos también aparecen en las poblaciones del norte de África, lo que lleva a algunos investigadores a creer en un posible enlace. Sin embargo, el análisis de ADN a gran escala también desacredita esta teoría. Mientras que las poblaciones españolas muestran cierta influencia genética del norte de África, los vascos no.
De hecho, su ADN muestra menos conexión genética con el norte de África que otros grupos ibéricos. La teoría más ampliamente aceptada, y la respaldada por evidencia genética dura, sugiere que los vascos son los últimos descendientes sobrevivientes de los cazadores paleolíticos originales de Europa. Los estudios de ADN revelan que los vascos comparten marcadores genéticos con poblaciones antiguas que vivieron en Europa miles de años antes de que existiera la agricultura. A diferencia del resto de Europa, los vascos tienen muy poca influencia genética de las migraciones indoeuropeas que remodelaron el continente. Sus parientes genéticos más cercanos no son los europeos modernos, sino los cazadores-recolectores preneolíticos que vivían en Europa occidental hace más de 10.000 años. Esto significa que si bien el resto de Europa se transformó con oleadas de migración, la expansión indoeuropea, el Imperio Romano y las conquistas musulmanas, los vascos permanecieron aislados, manteniendo sus genes, lenguaje y cultura antiguos. ¿Pero por qué? ¿Cómo evitaron los cambios genéticos masivos que afectaron al resto de Europa? La respuesta radica en su aislamiento geográfico y su fuerte resistencia cultural, factor ese que dio forma a su ADN de una manera que solo ahora estamos comenzando a entender. Echemos un vistazo a lo que revelan los estudios de ADN modernos sobre su singularidad genética. Los estudios modernos de ADN han proporcionado información sorprendente sobre lo que hace que los vascos sean genéticamente únicos. A diferencia de la mayoría de las poblaciones europeas, cuya composición genética ha sido moldeada por migraciones y conquistas repetidas, los vascos se han mantenido en gran medida sin cambios durante miles de años. Los investigadores que analizan el ADN mitocondrial, los marcadores de cromosomas y los genes autosómicos han encontrado que los vascos poseen patrones genéticos distintos que los separan de sus vecinos españoles y franceses. Uno de los descubrimientos más sorprendentes es que los vascos carecen de aportes genéticos significativos de las migraciones indoeuropeas masivas que transformaron el resto del continente. Estas migraciones, que comenzaron hace unos 5.000 años, trajeron nuevos idiomas, culturas y ADN a Europa, pero de alguna manera, los vascos permanecieron intactos por esta ola genética. Lo que hace que esto sea aún más fascinante es que los vascos también muestran poca influencia genética de eventos históricos posteriores que dieron forma a la península ibérica. Durante la conquista romana, el latín se convirtió en el idioma dominante en España y Francia, reemplazando las lenguas anteriores. Sin embargo, euskera, el idioma vasco, sobrevivió. Del mismo modo, cuando los moros del norte de África gobernaron España durante más de 700 años, dejaron una notable impronta genética en la población española. Pero en los vascos, esta influencia es casi inexistente. Incluso las migraciones medievales a gran escala que remodelaron el paisaje genético de España y Francia tuvieron un impacto mínimo en las personas vascas. Los científicos ahora creen que los vascos permanecieron genéticamente aislados debido a una combinación de geografía y resistencia cultural. Las montañas de los Pirineos proporcionaron una barrera natural que limitó el contacto con los extraños, mientras que los vasos mismos eran conocidos por resistir ferozmente el gobierno extranjero. Su estructura social, tradiciones y lenguaje único pueden haber actuado como escudos culturales, evitando la asimilación a gran escala. Este aislamiento prolongado condujo a un perfil genético que no solo es distinto de sus vecinos, sino que también es notablemente similar al ADN de los antiguos cazadores-recolectores de Europa. Uno de los indicadores más fuertes de la singularidad genética vasca es su alta frecuencia de sangre rhesus negativa. Este tipo de sangre es extremadamente raro en todo el mundo, pero se encuentra en niveles inusualmente altos entre los vascos. Algunos científicos creen que esta podría ser otra pista que los vincule con los primeros habitantes de Europa, ya que se cree que la sangre rhesus negativa fue más común entre las poblaciones prehistóricas. Si bien la razón exacta de este rasgo genético sigue siendo desconocida, refuerza aún más la idea de que los vascos son un vínculo genético directo al pasado lejano de Europa. A medida que continúa la investigación genética más avanzada, los científicos están descubriendo aún más detalles sobre cómo los vascos se mantuvieron tan distintos.
Su ADN proporciona una ventana rara en el pasado antiguo de Europa, lo que nos permite ver una instantánea de cómo podría haber sido las poblaciones originales del continente antes de las olas de migración y cambio cultural que dio forma a la Europa moderna. Pero su singularidad no se detiene en la genética. Su idioma, euskera, también juega un papel crucial en la preservación de su identidad, actuando como una barrera que ha ayudado a proteger su cultura durante milenios. Mientras que el ADN revela las raíces antiguas de los vascos, su idioma, euskera, es igual de misterioso. A diferencia del español, el francés o cualquier otro idioma europeo, euskera no pertenece a la familia indoeuropea. De hecho, no tiene parientes conocidos en ningún lugar del mundo. Los lingüistas han pasado décadas tratando de rastrear sus orígenes, pero no hay una respuesta clara. Algunos han sugerido posibles vínculos con idiomas hablados en el Cáucaso, mientras que otros creen que puede ser un remanente de las lenguas preindoeuropeas que alguna vez se hablan en Europa. Pero nunca se han probado conexiones directas. Lo que hace que esto sea aún más inusual es que euskera ha sobrevivido a pesar del ascenso y la caída de imperios poderosos. Cuando los romanos conquistaron la península ibérica, el latín reemplazó la mayoría de los idiomas nativos, pero los vascos se aferraron a los suyos. Incluso bajo el gobierno de los visigodos, los moros y más tarde los reinos españoles y franceses, euskera persistió. Esta resiliencia lingüística es extremadamente rara en la historia. Por lo general, cuando una cultura dominante se hace cargo, los idiomas más pequeños se desvanecen y eventualmente desaparecen. Pero euskera se mantuvo fuerte, transmitido a través de generaciones en pueblos vascos aislados. Muchos investigadores creen que euskera jugó un papel directo en la preservación de la identidad genética de los vascos. El lenguaje actúa como una barrera cultural, las personas que comparten un idioma común tienen más probabilidades de casarse y formar comunidades dentro de su propio grupo. Dado que euskera era muy diferente de los idiomas vecinos, puede haber desanimado la mezcla a gran escala con poblaciones externas. Esto podría explicar por qué el ADN vasco se ha mantenido tan distinto incluso después de miles de años. Pero la supervivencia de euskera no ha estado sin desafíos. A lo largo de los siglos, los gobiernos españoles y franceses han intentado suprimir el idioma, promoviendo el español y el francés como lenguas dominantes. Durante la dictadura de Franco en España, hablar euskera incluso fue prohibido en público, lo que obligó a muchos vascos a abandonar su idioma nativo. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, euskera ha sufrido. En los últimos años, los esfuerzos para revivir el lenguaje han sido exitosos, ya que las escuelas ahora enseñan a euskera y más vasos jóvenes aprendiendo a hablarlo con fluidez. La conexión vasca entre el lenguaje y la identidad es un fenómeno raro en la historia humana. Si bien la mayoría de las culturas europeas han evolucionado a través de una mezcla de diferentes idiomas, migraciones e influencias, los vascos han seguido siendo una excepción. Su idioma y genética se han mantenido en gran medida sin cambios durante miles de años, convirtiéndolos en uno de los últimos vínculos vivos de Europa con su pasado prehistórico. Pero con la globalización y la creciente interacción con el mundo exterior, la pregunta sigue siendo, ¿los vascos seguirán siendo tan distintos como lo han hecho durante milenios? ¿O su singularidad se desvanecerá lentamente con el tiempo? Durante miles de años, los vascos han seguido siendo una de las poblaciones más distintas genéticamente de Europa. A diferencia de otros grupos que se mezclaron con las comunidades vecinas a través del comercio, la guerra y la migración, los vascos formaron lo que los científicos llaman una burbuja genética. Una población que permaneció en gran medida intacta por las influencias externas. Este nivel de aislamiento genético es increíblemente raro, especialmente en una región tan históricamente activa como Europa Occidental. Pero, ¿cómo lograron los vascos para preservar su ADN único cuando tantas otras culturas antiguas fueron absorbidas por civilizaciones más grandes? Uno de los factores más importantes fue la geografía. Los vascos se establecieron en los Pirineos, una cordillera resistente que separa España y Francia. Estas barreras naturales dificultaron las invasiones a gran escala,
evitando el tipo de migración masiva que cambió la composición genética de otras poblaciones europeas. Mientras que los romanos y más tarde los moros dominaron gran parte de la península ibérica, su influencia fue mucho más débil en la patria montañosa. El terreno difícil significaba que los vascos tenían menos interacciones con los extraños, lo que limitaba las oportunidades para la mezcla genética. Pero la geografía por sí sola no fue suficiente para mantener su identidad distinta. Los vascos también resistieron la asimilación cultural de una manera que pocos otros grupos tienen. A diferencia de muchas tribus europeas que adoptaron latín durante el Imperio Romano, los vascos continuaron hablando euskera. Más tarde, cuando España y Francia expandieron sus territorios, los vascos aún se aferraron a sus tradiciones, gobernándose a través de las leyes locales y resistiendo el control externo. Este aislamiento cultural ayudó a reforzar su aislamiento genético. Dado que los vascos se casaron principalmente dentro de sus propias comunidades, su composición genética se mantuvo notablemente consistente durante miles de años. Otro factor clave en su singularidad genética es un fenómeno conocido como deriva genética. Cuando una población permanece pequeña y relativamente aislada durante largos periodos, ciertos rasgos genéticos se vuelven más comunes, mientras que otros desaparecen. Los estudios han demostrado que los vascos tienen una diversidad genética más baja que las poblaciones circundantes, lo que significa que su ADN ha sido moldeado principalmente por sus propios antepasados en lugar de grupos externos. Esto explica por qué los vascos comparten una conexión genética tan fuerte con los cazadores-recolectores europeos prehistóricos, al tiempo que carecen de los marcadores genéticos asociados con migraciones posteriores. Si bien el aislamiento genético ha preservado el antiguo linaje de los vascos, también los ha convertido en un estudio de caso interesante para los científicos que estudian la evolución humana. Su grupo de genes único proporciona una idea de cómo se han visto los primeros europeos antes de que los principales cambios de población que dan forma a la Europa moderna. Pero a medida que el mundo se vuelva más conectado, esta burbuja genética permanecerá intacta o el ADN vasco eventualmente se mezclará con el resto de Europa. Cuando los científicos comparan el ADN vasco con otras poblaciones, los resultados son fascinantes. A pesar de vivir en Europa occidental, los vascos son genéticamente distintos tanto de los franceses como de los españoles. Si bien sus parientes genéticos más cercanos son otros grupos ibéricos, los vascos carecen de algunas de las principales contribuciones genéticas que dieron forma al resto de Europa. Una de las mayores diferencias es su falta de ascendencia indoeuropea. La mayoría de los europeos de hoy pueden rastrear una gran parte de su ADN para el pueblo de Yamnaya, un grupo de pastores de estepa de la moderna Rusia y Ucrania que emigraron en Europa hace unos 5.000 años. Estas migraciones introdujeron no solo nuevos marcadores genéticos sino también en lenguas indoeuropeas, que luego evolucionarían hacia lenguas latinas, germánicas y eslavas. Pero el ADN vasco casi no muestra rastro de esta migración. Esto sugiere que cuando los indoeuropeos barrieron el continente, los vascos permanecieron aislados, preservando un vínculo genético con los cazadores-recolectores originales de Europa. Otra comparación sorprendente viene de Sardinia. Los estudios han demostrado que los vascos comparten algunas similitudes genéticas con los sardinos, otro grupo europeo que permaneció relativamente aislado a lo largo de la historia. Ambas poblaciones han conservado un alto porcentaje de ascendencia pre-indoeuropea, lo que significa que su ADN está más cerca de los primeros agricultores y cazadores-recolectores del continente que a las poblaciones europeas modernas. Sin embargo, existe una diferencia clave, mientras que los sardinianos tienen una fuerte conexión genética con los primeros agricultores neolíticos. Los vascos tienen un porcentaje mucho más alto de ADN de cazadores paleolíticos. Esto sugiere que, si bien los sardinianos fueron influenciados por las primeras sociedades agrícolas, los vascos mantuvieron un linaje genético aún mayor. A pesar de su singularidad genética, los vascos siguen siendo fundamentalmente europeos. Su ADN está más estrechamente relacionado con otros europeos occidentales que con cualquier población no europea.
Algunas teorías tempranas sugirieron una posible conexión del norte de África, pero los estudios modernos han refutado en gran medida esto. Mientras que las poblaciones españolas muestran algunos rastros de ascendencia del norte de África debido a interacciones históricas con los moros, los vascos no. Su perfil genético sigue siendo claramente europeo, lo que refuerza la idea de que son un vínculo directo con el pasado antiguo del continente. Estas comparaciones destacan cuán inusuales son los vascos. Mientras que otros grupos europeos han sido moldeados por oleadas de migración y cambio cultural, los vascos han preservado una identidad genética que se remonta a miles de años. Pero en el mundo de hoy, donde la globalización y la migración son más comunes que nunca, el ADN vasco seguirá siendo tan distinto como lo ha hecho durante milenios, ¿o su aislamiento genético está llegando a su fin? A medida que el mundo moderno se vuelve más interconectado, los vascos enfrentan un desafío a diferencia de cualquiera que hayan encontrado antes. Durante miles de años, su aislamiento genético se mantuvo por geografía, cultura y circunstancias históricas. Pero hoy, el aumento de la migración, los matrimonios mixtos y la globalización están cambiando lentamente el paisaje genético de la población vasca. La pregunta ahora es si su ADN único sobrevivirá en los siglos venideros o si se mezclará gradualmente con el resto de Europa. Uno de los factores más importantes que afectan el distintivo genético vasco es la mezcla de población. A diferencia del pasado, cuando la mayoría de los vascos se casaron dentro de sus propias comunidades, hoy en día, muchos vascos tienen hijos con parejas no vasivas. Esto significa que los marcadores genéticos raros que los han distinguido durante tanto tiempo pueden diluirse. Si bien este es un proceso natural que ha ocurrido en muchas poblaciones a lo largo de la historia, plantea una pregunta importante: ¿cuánto de la identidad genética vasca permanecerá intacta en el futuro? Otro desafío es la disminución del idioma euskera. El lenguaje ha jugado un papel crucial en la preservación de la identidad vasca durante siglos, actuando como una barrera cultural que limitó las influencias externas. Pero si bien los esfuerzos para revivir a euskera han tenido éxito en los últimos años, menos personas lo hablan con fluidez en comparación con el pasado. Si euskera se desvanece con el tiempo, podría acelerar el proceso de integración cultural y genética, ya que el lenguaje ha sido históricamente una de las fuerzas más fuertes que mantienen los vascos distintos. A pesar de estos cambios, algunos investigadores creen que el ADN vasco seguirá siendo único durante mucho tiempo. Incluso con un aumento de matrimonio, la base genética de las personas vascas está profundamente arraigada en la historia. Los rasgos genéticos distintos que se han transmitido durante miles de años no desaparecerán durante la noche. En cambio, el ADN vasco puede evolucionar lentamente, adaptándose a los cambios modernos y al mismo tiempo retener trazas de su pasado antiguo. Los avances científicos en la genética también se aseguran de que se estudie y conserven el ADN único de los vascos. A medida que continúan más personas que realizan pruebas de ascendencia y la investigación genética, el patrimonio vasco se está volviendo más ampliamente reconocido y apreciado. Esta creciente conciencia puede ayudar a fortalecer los esfuerzos para mantener la identidad vasca, tanto cultural como genéticamente. El futuro del ADN vasco sigue siendo incierto. ¿Sobrevivirá su singularidad genética en un mundo que cambia rápidamente, o se desvanecerá a medida que la globalización continúe remodelando las poblaciones humanas? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: los vascos son uno de los últimos vínculos vivos con el pasado antiguo de Europa, y su historia está lejos de terminar. Los vascos son pruebas vivientes de que la historia deja trazas no solo en monumentos y textos, sino también en el tejido de nuestro ADN. Durante miles de años, han llevado una firma genética que es diferente a cualquier otra en Europa, un vínculo directo con los primeros cazadores-recolectores del continente. Su idioma, euskera, ha sobrevivido a imperios, guerras y cambios culturales, como un testimonio de su resiliencia. Su ADN cuenta una historia de aislamiento, resistencia y continuidad en un mundo que ha cambiado drásticamente a su alrededor. Pero como lo ha demostrado la historia, ninguna población permanece intacta para siempre.
El mundo moderno está trayendo changes que los siglos anteriores no podían: globalización, matrimonios mixtos e integración cultural. Las mismas montañas que una vez protegieron los vascos de la influencia extranjera ya no pueden protegerlas de un mundo que cambia rápidamente. La pregunta ya no se trata de dónde vinieron, sino sobre a dónde van. ¿Los vascos continuarán preservando su identidad única, tanto cultural como genéticamente? ¿O eventualmente se mezclarán con el grupo de genes europeo más amplio, su carácter distintivo se convierte en una reliquia del pasado? Si bien el futuro es incierto, una cosa está clara: los vascos no son solo un pueblo, son un pedazo de historia de la vida, que lleva el legado del pasado antiguo de Europa al presente. Su ADN, sus tradiciones y su lenguaje son más que solo curiosidades científicas, son un recordatorio de que incluso en un mundo de cambio constante, algunas conexiones con el pasado siguen sin romper. Ahora, ¿qué piensas? ¿Podrían los vascos ser realmente los últimos descendientes directos de las primeras personas de Europa? ¿O hay más para descubrir en su historia genética? Discutamos en los comentarios.